Segunda de Crónicas, capítulo 26. En su versículo 11 en adelante, leyendo la escritura de la siguiente manera. Segunda de Crónicas 26:11. Dice así la letra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros. Diga conmigo, ejército de guerreros. Dígalo más fuerte, ejército de guerreros. Los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, eran 12.600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra. Diga conmigo, ejército de guerra. Dígalo más fuerte, ejército de guerra. De 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra sus enemigos. Una de las cosas que aprendo de Segunda de Crónicas capítulo 26 en su versículo 11, 12 y 13 es que el ejército de guerreros estaban para ayudar al rey con sus enemigos. Que el Señor haya la bendición, vida eterna y gracia a esta su santa palabra. Amén. Amén. Quiero darte el requisito para poder pertenecer al ejército y poder constituirnos como soldados de Cristo. ¿Cuántos aquí son soldados de Cristo? Amén. Qué bueno. ¿Cuántos son soldados de Cristo? Amén. ¿Y cuántos están en su ejército? Amén. Qué bueno. Lo primero que nosotros debemos saber para poder estar dentro de ese batallón y poder pertenecer al ejército del Señor, cumpliendo los requisitos de un buen soldado, lo primero que tenemos que tener es sinceridad. Diga conmigo, sinceridad. La Biblia nos enseña en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, lo siguiente: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Voy a volver a repetir la escritura. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Uno de los requisitos, y el primero, si se quiere decir, es la sinceridad de alguien que pertenece a un regimiento militar. La Escritura nos enseña en esta epístola a Timoteo que ninguno que pertenece al ejército del Señor se enreda con las cosas de la vida. Y cuando hablamos de enredarnos en los negocios de la vida, es que un hombre, una mujer que camina, que milita en las cosas del Señor, debe tener en consideración y debe tener muy en cuenta que es a Dios al único que debemos agradarle. Nosotros no nacimos para agradarle a los hombres, no nacimos para agradarle a la gente, nacimos y hemos sido constituidos para agradar al único que nos llamó para pertenecer al ejército de su fuerza. Nosotros pertenecemos al gran ejército de Jehová de los ejércitos, y es a Él a quien nosotros tenemos que darle cuenta. La gente puede pensar de ti lo que sea, la gente puede hablar de ti lo que sea, la gente te puede agradar o te puede desagradar, ellos te desacreditan o te dan el crédito, pero a ti tiene que resbalarte todo lo que puedan comentar, porque el único que habla bien de ti siempre va a ser el Señor. Por eso es que un soldado no debe enredarse en las cosas de la vida, no debe caminar, escúcheme bien, no debe caminar en enredos y prebendas que lo puedan comprometer con un testimonio fiel y digno de un verdadero soldado. Aquellas personas que se llaman ser cristianos y empiezan a caminar en delitos y empiezan a caminar en situaciones que para ellos son apenas mentiritas frescas, terminan perdiendo la batalla en medio de una guerra. Una persona que demuestra sinceridad con el Señor es una persona que no importa que la verdad hiera, pero prefiere que la verdad hiera y no que la mentira te mate. Una
la sinceridad me lleva a convertirme en una persona de fe. La sinceridad permite que tu fe crezca. La sinceridad permite que tú te identifiques con el Dios de los ejércitos. La sinceridad que Dios empieza a gobernar en ti es la misma sinceridad que tú debes empezar a gobernar en los demás. La mentira no es buena, la prebenda no es buena, el enredarse con negocios de la vida que no traen ningún tipo de edificación no es buena. Y no te estoy diciendo que no montes un negocio, por supuesto que sí, pero que en el negocio tu primer socio sea el Señor, que la primera siembra sea para Dios, que la primera cosecha sea para Dios, y que todo lo que hagas y que todo se emprenda sea Dios el gerente general donde tú emprendes tu empresa. Pídele un fuerte aplauso al Señor de gloria. Aleluya. Esa es la primera regla para pertenecer a ese ejército: ser sincero. Lo segundo que yo quiero demostrarte es que un soldado de guerra siempre ha de ser obediente a lo que le dice su jefe. Diga conmigo: yo tengo un jefe a quien le debo obediencia. Aleluya. Dígale que está a su lado: yo tengo un jefe a quien debo respetar. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 12 nos enseña: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, en la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Dios nos enseña a nosotros que debemos pelear una batalla, y la única que debemos pelear es la batalla de la fe. La batalla de la fe es la que se puede obtener cuando tú sales con sinceridad a pelear. Dice la Escritura que debemos echar mano de la vida eterna, porque fuiste constituido para tenerla. La obediencia te lleva a que tú te identifiques a ser dueño y señor de una vida eterna que te fue entregada y que fue regalada. Aunque muchos pueden decir que salvo siempre será salvo, yo puedo estar seguro que la Escritura me enseña que cómo voy a descuidar una salvación tan grande, y que yo tengo que echarle mano a mi vida eterna simplemente porque es mía, porque me pertenece, porque hubo uno que murió por mí en la cruz del Calvario, porque hubo uno que derramó su sangre y la derramó hasta tal sentido que hasta agua botó de sus heridas para poder yo echarle garra a la salvación. La pelea que yo debo batallar es la pelea de la obediencia. La obediencia es el sacrificio que a Dios le agrada, que seas obediente y que puedas sentirte constituido de que la salvación y la vida eterna fue dada y te fue entregada delante de muchos testigos. Muchos testigos vieron cuando tú levantaste la mano y dijiste: yo creo en el Señor y lo tengo como Señor de mi vida, lo tengo como el dueño de mi corazón, y no hay nada ni nadie que me pueda sacar donde Dios me habrá metido. Dios te habrá metido en un lugar de salvación, en un lugar de bendición, y no existe diablo ni existe ningún tipo de persona que pueda sacarte, escúchame, de todo donde te metió el Señor. El Señor te ha metido en un lugar de bendición, en un lugar de grandes cosas, en un lugar de grandes batallas, y déjame decirte que Dios te pone un límite para que tú veas con tus propios ojos cómo Dios pelea tu batalla, cómo Dios pelea tu guerra, y podrás ver con tus propios ojos, sin levantar el dedo, cómo el enemigo caerá frente a tus pies. Pero obediencia es lo que el Señor le pide a su pueblo. Obediencia. Hay que ser obediente, porque fui constituido para eso, para poder ser un soldado obediente. La obediencia va directo a lo que Dios dice en su palabra y que debo cumplir, así me duela cumplirlo. Un soldado ni se ofrece ni se niega. Un soldado sufre las penalidades. Un soldado puede pasar sol, puede pasar hambre, pero siempre tendrá la satisfacción de que alguien está velando por él. Y en el caso del cristiano, siempre Dios va a velar por ti. Siempre Dios va a cuidarte a ti. No importa el sol inclemente que hayas pasado, no importa el frío que hayas pasado, Dios siempre te dará sombra y te dará cobija cuando tú lo necesites. Amén.
Debemos ser leal, debemos ser obedientes, debemos ser sinceros. La lealtad es uno de los privilegios que un soldado tiene con su jefe, con su capitán. Y la lealtad nos lleva a nosotros a subir de grado. Diga conmigo, subir de grado, subir de nivel. La lealtad me lleva a mí a tener un nivel mayor que el que tenía cuando era más joven. Escuchen lo que dice la Escritura en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Escucha lo que dice. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El que cree, escúchame bien, el que cree que porque es bueno en la vida no le va a hacer quedar mal, es como aquel que cree que un tigre no se lo va a comer porque es vegetariano. La vida siempre te va a pagar mal. La vida siempre te va a llevar a sufrir penalidades. Pero tú debes sufrirla. Porque así como Cristo sufrió, así también tú debes hacerlo para que puedas sentir el sabor de unos buenos correazos cuando te da tu padre y cuando te da tu madre. Sentir la penalidad no significa que tú seas un ser sufriente toda la vida, sino que el sufrir penalidades como buen soldado te lleva para alcanzar una madurez. La madurez que Dios quiere que tú alcances, no la puedes alcanzar viviendo en un hotel 5 estrellas, ni la vas a alcanzar bañándote en piscinas de hoteles 5 estrellas. La vas a alcanzar bañándote en riachuelos y con sol inclemente. ¿Sabes por qué? Porque el sufrimiento en la vida te permite a ti llevarte a un mejor nivel o a un nivel más alto de poder ver las cosas. Todo aquel que haya padecido en la vida puede tener claro que cuando le vuelva a venir ese padecimiento sabe cómo controlarlo. Pero ¿qué tal si nosotros hemos vivido una vida limpia, una vida clarita, una vida dulce? Y cuando vengan nuestras penalidades no sabemos cómo levantar. Nadie, por supuesto, quiere sufrir penalidad. Pero la Biblia me enseña en Timoteo que sufriendo las penalidades podemos alcanzar una alta jerarquía y una alta disciplina. Las penalidades que tú sufres en Cristo Jesús te llevan a ser una persona leal. Porque cuando tú pones a Jesús como ejemplo de todo lo que padeció, de todo lo que sufrió, de todo lo que hoy en día dice de ti, de todo lo que hoy en día protege de ti, entonces tú puedes decir, wow, tengo que ser leal porque Dios también lo fue por mí. Una de las cosas que debe tener un soldado, y esto va directamente para todo aquello que debe estudiar en la Escritura, porque la lealtad, la obediencia y la sinceridad te llevan a que tengas una destreza. Y la destreza solamente puede darte la Escritura. Poder entender lo que Dios dice en su palabra nos permite a nosotros ver cómo Dios trabaja y así trabajar nosotros también. Jesús decía, mi Padre trabaja y aún yo trabajo. Y es la misma palabra que nosotros debemos hacer. Mi Dios trabaja y yo todavía sigo trabajando. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacerte diestro. Diga conmigo, diestro. Diestro en las armas espirituales que Él tiene. La Biblia nos enseña en 2 de Corintios, capítulo 10, verso 45, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Todo lo que se levanta, todo argumento, toda muralla debe ser destruida con la destreza que Dios nos enseña en las armas espirituales. ¿Y cuáles son las armas espirituales que el Señor nos muestra? Nos muestra una armadura que es la fe, una armadura que es la salvación, una armadura que es la oración. Nos presenta un tipo de armadura donde no penetran flechas ni penetra balas porque la hizo el Señor. La destreza es la mejor arma
tú puedes tener. Y si hay alguien que le tiene miedo a las palabras que salen de la boca del Señor, es al diablo. Una de las armas que utilizó Jesús en plena tentación en el desierto es: y Dios dijo, y la palabra dice, y escrito está. Y cuando eso está escrito y usted profiere por su boca lo que está escrito, el diablo le da sarpullido, el diablo se llena de sarna y tiene que salir a la cárcel. Porque si hay algo que quiere el Señor enseñarte en esta mañana, es que tu destreza va directamente al conocimiento de tu posición en Cristo Jesús. Porque una cosa es ser cristiano, está bien, una cosa es recibir al Señor en el corazón, otra cosa es que cuando te salgan a batallar puedas decir: Dios me ha llenado a mí de toda autoridad, porque lo conozco por las Escrituras, de que toda cosa en el universo tendrá que doblar rodillas ante Jesús de Nazaret, porque Él es quien lo llena todo y en todo. Y cuando a ti se te revela ese conocimiento, ese poder de poder conocer la identidad perfecta tuya ante el Señor, todo muro va a tener que derribarse, porque no va a aguantar el poder y la fuerza de la palabra, como lo dice la Escritura. Muchos muros se habrán levantado contra nosotros, contra nuestra casa se habrán levantado muchos enemigos, pero hay algo, como lo dice la alabanza, y me llama mucho la atención: mi casa no se puede caer porque está fundada sobre una roca. Y cuando hablamos de una roca, hablamos de la roca de Cristo Jesús, y Cristo Jesús es pura palabra, porque en el principio fue el Verbo, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros como el unigénito de Dios. Y esa carne, escúchame bien, esa carne se llama sabiduría, se llama inteligencia, se llama destreza. Y algo que me llama mucho la atención de Cristo Jesús es que Cristo tenía toda la autoridad, y toda esa misma autoridad te la entregaron a ti y me la entregaron a mí. Yo tengo que conocer todo eso en el guión de Dios. Yo tengo que conocer todo eso en todo el guión de lo que Dios dice de mí, porque si hay algo que Dios ha dicho de ti, son cosas inmensas, son cosas grandiosas, son cosas grandes que tú mismo te imaginas. Dios te hizo y te ha constituido una nación santa, un pueblo adquirido por Él, un real sacerdocio y una investidura que no cualquiera puede colocarse, y ya Dios te la ha entregado a ti para que puedas ganar y batallar con todas las peleas que se te levantan. Dicen amén a eso. Tienes que ser diestro. Escucha, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Me enseña la Escritura en esta epístola que acabamos de leer, es que no puede existir un muro, por muy grande que sea, un vallado, por muy estrecho que sea, que pueda ponerse y colocarse o mantenerse de pie mientras un hijo de Dios esté orando, esté alabando, esté glorificando, esté adorando. Porque cada vez que un hijo de Dios abre su boca para proferir palabra del Rey, todo muro tendrá que caerse, porque no va a poder conseguir sostenerse con una voz tan fuerte. Amén. Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8 y 9. Me dice que yo debo estar alerta. Un soldado debe estar alerta. No solamente puede cumplir con estos requisitos, sino que tiene que estar mosca, pilas. Y Primera de Pedro me enseña a mí, en el verso 8: sé sobrios y velad. Estemos atentos y estemos mosca, pendientes, mirando, velando. Velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Escúchame, los padecimientos que pasan hoy en Nepal, en Turquía, en lugares donde el radicalismo religioso quiere acabar con los cristianos del Medio Oriente.
son penalidades que nosotros también debemos aprender a sufrir. Porque hoy está allá, pero usted no sabe si mañana estará acá. Y escúchame, debemos estar alerta. Debemos estar alerta y ser sobrios. Nuestra oración continua debe ser adquirida. Escúchame, pueblo. Debe ser adquirida siempre. Que cuando tú camines, tu oración debe ser de continuo. Que toda palabra que salga de tu boca sea alabanza y adoración. Que no digas maldicencia ni truhanerías, sino que tu boca sea de edificación. Eso destruye al diablo y nos mantiene alerta, porque si hay algo que el Señor enseña en su Escritura, es que Él le daba instrucciones a aquellos que en la dispensación podían ejercer un reinado. Es que no te apartes de mi ley, ni a diestra ni a siniestra, sino que medítalas todo el tiempo. Colócala y apúntala en tu frente, en tu vestido, en los dinteles de la puerta. ¿Sabe por qué Dios decía eso? Porque era necesario que nosotros estuviésemos alerta y debemos velar en su palabra. El enemigo no hace acepción de personas tampoco. El enemigo no tiene preferidos. El enemigo no tiene condición ni compasión con nadie. El enemigo salió para matar, para matar, para destruir. Y Dios te ha llamado a ti para derribar todo argumento que se levante contra todo aquello que vaya en contra de la palabra de Dios. Si el enemigo cree que va a destruir el argumento de tu vida y el argumento de mi vida con sensualidades, se equivocó. Porque lo que está dentro de nosotros, escucha bien, lo que está dentro de nosotros es una roca inconmovible que aunque otros desecharon, hoy pasa a ser cabeza de ángulo en medio de tu corazón. No puede haber enemigo, no puede haber enemigo que se levante contra ti, no puede haber enemigo que se levante contra la iglesia, no puede haber enemigo que pueda decir palabras lisonjeras ni sensualidades para sacarte del lugar donde te ha colocado el Señor. La Biblia nos enseña que debemos ser sobrios, que no nos podemos descuidar, que no podemos cerrar los ojos en medio de una batalla, que tenemos que velar siempre, que debemos orar, porque el león que anda rugiendo buscando a quien devorar, le dejaremos solamente que ruja y que pueda devorar a quien quiera. Pero con la iglesia no ha existido ningún infierno que se levante y que pueda destruir a algo que Dios constituyó como su esposa, como su amante, que es la iglesia. Es donde usted está constituido y donde yo estoy constituido. Amén. Así que no se preocupe por lo que grite. El diablo está de lejos gritando para ver si usted se asusta. Pero mientras usted se enfoque a la mirada del Señor, mientras usted se enfoque al horizonte y mientras usted tenga identidad de quién dijo el Señor que usted era, el diablo quedará ronco y se le partirá la lengua, pero jamás podrá con nosotros ni con lo que Dios ha dicho de nosotros. Dicen amén. Resistid firme en la fe, dice la Escritura, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. La Biblia no dice que resistas a las cosas del diablo, peleando con él, como si fuera una peleita callejera. No, resistir con fe. Y resistir no es dejar que él me pegue. No, él me da y yo le doy. Él pelea conmigo y yo peleo, pero tengo que hacerlo en la fe. Tengo que saber qué es lo que Dios dice acerca de mi enemigo. Yo debo conocer a mi enemigo para enfrentarlo frontalmente. Si yo no conozco la Escritura, mi fe no se acrecenta. Y si mi fe no se acrecenta, puedo perder mi alma espiritual. Dios me ha constituido como su guerrero. Dios te ha constituido como su guerrero. Dios te ha constituido y me ha constituido como capitanes de ejército, porque solamente usted levanta su boca y Dios coloca legiones de ángeles alrededor para cuidarle de usted. Y la pelea que en el mundo espiritual se ha librado, la pelea que en el mundo espiritual se libra cada momento, cada minuto, usted debe verla y sentirla y apoyar a todos aquellos que peleen espiritualmente por usted en base de su fe y de la oración que cada momento usted libra con el Señor. Cuando usted se inmersa en esa dimensión, déjeme decirle que no hay enemigos que puedan con un ejército lleno con el Espíritu Santo
de Dios. Amén. Por eso es que Dios nos enseña que debemos estar alerta. Un soldado debe siempre estar alerta. Amén. Dile fuerte el aplauso al Señor. Si la fe es la convicción de lo que no se ve y que sabemos que es la certeza de lo que esperamos, la Biblia nos enseña que la fe es el arma que todo cristiano debe tener en su vaina, en su funda, en su corazón. La Biblia nos enseña que debemos ser dedicados a las cosas que hacemos. Y segunda de Timoteo, en su capítulo 4, verso 7, nos enseña: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El terminar la carrera no va a estar, depende de ti, sino depende del espíritu que Dios ha depositado en ti. Oye, porque hay algo que Dios nos enseña, y es que lo que Él empieza lo va a terminar. Así tú llegues cojo, inválido, sin brazo y sin pierna, pero la va a terminar. De tal manera que no depende de nosotros. Lo que sí depende de nosotros es guardar la fe y pelear la batalla de la fe. Porque aunque usted no lo crea, usted hoy puede venir con toda su fuerza a la iglesia y en su plena decisión está no venir más, ni visitar ninguna iglesia, ni visitar ninguna otra iglesia durante los próximos 20 o 30 años. Pero como existe una predestinación y como en usted empezó una carrera, así inválido, mocho, mal, sin dientes, usted va a llegar a los dientes. Porque Dios le escogió a usted antes de la fundación del mundo. Y le va a crear después. Así que en la dedicación no se moleste porque en la iglesia hablen mal de usted. Ni se moleste porque el pastor está más pendiente de uno que de otro. Esta carrera no es de la iglesia, esta carrera es del Señor. Amén. Porque por mucho que usted se vaya de la iglesia, de esta, de la otra, de la que viene, de la que usted se quiera congregar, siempre va a terminar en los pies del Señor. Amén. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que no es lo mismo disfrutar a Dios en nuestra juventud que disfrutarlo cuando ya no tenemos tiempo. Y aunque lo primordial es la salvación y estar con el Señor, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos, lo más deleitoso y lo más sabroso de todo esto es que en medio de las batallas tú puedes deleitarte delante del Señor, porque el Señor está contigo cada vez que tú le llamas. Amén. La Biblia nos enseña que nosotros debemos mirar a quien nos instruye, y como ejército, como requisito de un soldado, debemos tener los ojos a nuestro capitán. Y no hay nadie que pueda mirar mejores instrucciones en una guerra llamado Jesús de Nazaret. Porque si hay alguien que conoce de guerra, se llama Jesús. Si hay alguien que conoce de armas espirituales, se llama Jesús. Si hay alguien que puede saber de autoridad, se llama Jesús. Era tanta la autoridad que Jesús tenía, que Jesús no necesitó orar por los enfermos para que sanaran. En ninguna parte de la Biblia dice que Jesús oró por enfermos. Jesús solamente decía la palabra y aquel enfermo sanaba. Eso se llama autoridad. Y nuestros ojos, como requisitos de un soldado, tienen que ser al capitán. Y escuchen lo que dice la Escritura en Hebreos, capítulo 12, verso 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, la cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono. Jesús de Nazaret es el vivo ejemplo de un verdadero soldado, de un verdadero gladiador, de un verdadero guerrero. Y nuestra mirada tiene que ser en ese ejemplo. Mi ejemplo no puede ser el de Justin Bieber,
Ni mi ejemplo puede ser el de Donald Trump. Ni mi ejemplo puede ser el de mucha gente que está en eminencia. Mi ejemplo tiene que ser el de mi capitán. Y se llama Jesús de Nazaret. Hebreo nos enseña que nuestros ojos deben estar puestos firmemente en Cristo Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Que no le importó despojarse de lo que era para venir a morir y morir en una cruz. No le importó menospreciar el oprobio, la burla, los golpes y la gente que le escupían y hasta la barba se la arrancaban de un tirón para venir a padecer por nosotros. Ese es el mismo ejemplo al cual yo tengo que ver. Es el mismo ejemplo por el cual yo tengo que vivir. Y cuando yo pongo los ojos al capitán, no hay nada que pueda enseñar a un soldado que el buen ejemplo del capitán. Porque así son los hijos y así serán cuando sean padres. Cuando nosotros nos embargamos en buscar al Señor, cuando nosotros nos dedicamos a buscar su rostro, déjame decirte que las mejores acciones que hubo en el Antiguo Testamento y que hubo en el Nuevo Testamento y que la hay hoy en día, todas fueron en marco en la fidelidad y en la rectitud que tuvo Jesús de Nazaret. Porque aún en el Antiguo Testamento las profecías que se marcaban en el libro de Isaías, en Ezequiel, en Jeremías, marcaban a un siervo fiel, que en lo poco fue y en lo mucho se constituyó. Y lo mismo el Señor nos enseña: ven acá, obrero fiel y humilde, en lo mucho, en lo poco te has portado, en lo mucho yo te colocaré. No hay algo que manifieste mejor gozo a un soldado: saber que el capitán te condecore y te diga: buen soldado fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, ven y entra en el gozo de tu Señor. Hoy en día la iglesia del Señor debe manejarse en este tipo de vida que debemos forjarnos como soldados de Dios. Dios nos ha constituido rey, nos ha constituido sacerdote, nos ha constituido nación santa, nos ha hecho perteneciente a la servidumbre de Jehová de los ejércitos. Somos el marco del ejército de Jehová. No hay gigante que se levante. Las palabras de David que fueron botadas a Saúl cuando dijo: ¿quién es este siervo incircunciso que osa en hablar de los escuadrones del ejército de Jehová? Ya David estaba hablando y profetizando que tú ibas a estar en ese escuadrón, que tú ibas a estar caminando con la pelea del Espíritu, con la pelea de la fe, con la pelea que Dios dice que pelee. Recuerda algo: no militamos en la carne, nosotros militamos en el Espíritu. No es nuestra guerra contra carne ni sangre, sino contra principados y contra potestades. La guerra que tenemos nosotros es mucho más grande, escuche bien, más grande que cualquiera que se levante en esta tierra contra ti, contra cualquier enemigo mortal. Cualquier persona que hayas tenido problemas o cualquiera que hable mal de ti, tu guerra es mucho más grande que el problema que puedas tener con esa persona. Es mucho más grande que el problema que puedas tener con tu vecino, con tu familia, con tu esposo, con tus hijos. Es mucho más grande. La pelea, tú tienes que verla desde el punto de vista espiritual. La pelea que se está forjando en los espíritus no es para hacerte daño, es para matarte. Y es lo que nosotros no entendemos. Cada vez que nosotros salimos a la calle, cada vez que nosotros estamos en nuestro hogar, cada vez que nosotros estamos desconectados del Señor, el enemigo busca quitarte la vida. El enemigo no busca hacerte daño, el enemigo busca desaparecerte del mapa. Y la guerra que se presenta en el ámbito espiritual, ángeles y legiones de ángeles que vienen a pelear contra esos enemigos. Quizás tú no lo ves, quizás tú no los sientes, quizás tú ni pendiente de todo eso, pero hay guerra sin cuartel en el ámbito espiritual, simple y llanamente porque tú dijiste una vez: en Cristo yo he confiado. Amén. Bríndele un aplauso y póngase de pie. Vamos a orar.
Mi vida comenzó en aquel momento que llegaste. No fue el día en que nací, fue que al mirarme se esfumó la oscuridad que me invadía. Mi vida ya no arrastra los temores del pasado, no se esconde porque tú vas a mi lado. Tengo un cielo, tengo un norte, tengo un guía. El campo se ha vestido de colores, me invita a disfrutar. El sol ha decidido acompañarme en este caminar. Mi vida vio la vida en el momento que llegaste. Me tomaste entre tus brazos y al mirarme susurraste a mis oídos: aquí estoy. Mi vida vio la vida que refleja tu mirada. Yo pensé que era el final de mi jornada, pero tú llegaste para rescatar mi vida. Mi vida tiene tanto que aprender, mi vida tiene tanto que ofrecer, mi vida tiene tanto que vivir. Mi vida no está escrita en un papel, mi vida no es una improvisación, mi vida tiene un dueño y tiene un Dios. Mi vida vio la vida en el momento que llegaste. Me tomaste entre tus manos y al mirar susurraste a mis oídos: aquí estoy. Mi vida vio la vida que refleja tu mirada. Yo pensé que era el final de mi jornada, pero tú llegaste para